también por si la quieren checar más adelante, nada más déjenme, les empiezo a compartir la pantalla. Ok. Bueno, vamos a ver el primero de estos esquemas, que es el esquema Leapfrog, así se llama. Y aquí el chiste de este esquema es que se utilizan fórmulas de diferencia central para discretizar lo que son ambos términos, tanto el término que es derivada con respecto al tiempo, tanto como la derivada con respecto a la parte espacial, que es la derivada con respecto a x. Entonces yo voy a tomar ambas derivadas y las voy a discretizar con esquemas de diferencia central. Entonces aquí va a surgir algo entre comillas chistoso. Por la razón siguiente, al momento en que yo tomo esta derivada con respecto al tiempo y la discretizo con una diferencia central, se supone que si yo estoy derivando con respecto al tiempo, yo tengo que restar el valor siguiente menos el valor anterior. ¿Por qué? Bueno, porque es una derivada discretizada con diferencia central, dividido entre dos veces el delta de tiempo. Vamos a verlo en este esquema que está acá en la parte de la derecha. Entonces aquí tenemos, cada uno de estos renglones me representa todo mi dominio en la parte espacial y a cada renglón le corresponde un instante de tiempo. Entonces este primer instante de tiempo es n-1, tenemos el instante de tiempo n y tenemos el instante de tiempo n más 1, que es el instante de tiempo siguiente. Entonces vamos a empezar a analizar el primer término. Tenemos entonces la resta del término de u en el tiempo siguiente menos u en el tiempo anterior, que es n-1, dividido entre dos veces delta de tiempo, que es esta línea roja que yo acabo de poner por acá. Entonces, este es dos veces delta t, más c sobre dos veces delta x, multiplicado por esta resta entre estos dos valores. Que bueno, más bien aquí creo que me parece que hay un error por aquí. ¿Por qué? A ver, déjenme corregirlo de una vez. Porque esta es una derivada con respecto a la parte espacial, entonces estos términos no deberían de estar escritos de esta manera. U en i en n menos 1 menos u en i en n más 1. Bueno, lo corrijo más adelante. Nada más dense cuenta que estos términos que están aquí no están correctamente escritos. ¿Por qué? Porque corresponden. Ok, porque corresponden a esta derivada y esta es una derivada con respecto a x, no con respecto al tiempo. Entonces, estos deberían de estar escritos como n y como n, y este término sería i más 1, y este término de acá sería i menos 1. Pero también dense cuenta aquí de otra cosa. Tenemos tres niveles de tiempo. Si esta es la discretización que estamos proponiendo, tenemos que ser conscientes que tenemos tres niveles de tiempo acá. Tenemos el nivel n-1, tenemos el nivel n más 1 y tenemos el nivel n. Entonces es un caso entre comillas raro porque tenemos tres niveles de tiempo. Ok, vamos a suponer que la variable desconocida es n más 1. Entonces vamos a tomar, bueno, esta u que está escrita con respecto a n más 1, que es un tiempo siguiente y que yo no conozco. Entonces voy a despejar este término y el del resto de los términos se va a quedar del otro lado. Entonces en los términos que me quedan del lado derecho, yo tengo esta n menos 1, que es un tiempo anterior. Entonces esto lo que hace es que yo requiera un esquema diferente de este que estoy proponiendo aquí para poder inicializar y encontrar estos valores en n más 1. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me paro en n yo no tengo un tiempo anterior, entonces yo tengo que arrancar con otro esquema y entonces en el instante de tiempo siguiente ya tengo un n menos 1.
Entonces yo el primer cálculo, cuando menos el primer cálculo yo lo tengo que hacer con otro esquema y una vez que ya hice ese primer cálculo puedo arrancar entonces trabajando con este esquema que está por aquí. ¿Por qué? Porque repito, ya una vez que se hace el primer cálculo paso hasta este segundo nivel de tiempo y entonces en este nivel de tiempo ahora sí ya tengo los valores del nivel anterior. Bueno, vamos ahora a hacer un análisis en cuanto a la estabilidad con este método de von Neumann que ya habíamos visto en clases anteriores. Como tengo tres niveles, bueno, de hecho, bueno, sería bueno copiar aquí la ecuación para poder ir haciendo la comparativa. Entonces voy a copiar esto que está por aquí. Vamos a copiar esta ecuación para acá. Entonces, recuerden que cada uno de estos términos se reemplaza por una amplitud. Haciendo este análisis, se reemplaza por una amplitud multiplicada por una exponencial compleja para poder obtener lo que es la ganancia. Entonces, si por ejemplo este primer término está escrito con esta n más 1, tiene este índice del tiempo n más 1, también acá debería de aparecer este n más 1. Claro, esta ecuación 2 ya es una ecuación simplificada. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que, como les comentaba hace rato, cada uno de estos términos donde aparece u, le corresponde una v y una exponencial compleja. Entonces aquí ya no aparece, por ejemplo, esta exponencial compleja multiplicando a este término, pero es porque ya se aplicó una simplificación. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un momento cuando estoy haciendo este análisis en el que yo divido toda mi ecuación entre esa exponencial compleja. Entonces, si se hace esa simplificación, van a haber términos al final, después de que ya se aplicó ese procedimiento, donde ya no va a estar esa exponencial compleja acompañando el término, como aquí, por ejemplo. El siguiente término es n-1. Entonces le corresponde una amplitud que tenga este índice n-1. Más sigma por v índice n multiplicado por la diferencia de estas dos exponenciales complejas. Ahora, a partir de aquí, tengo que hacer algunas otras manipulaciones algebraicas para poder despejar la ganancia. Entonces, la ganancia, recuerden que está definida como el cociente entre la amplitud siguiente y la amplitud actual. Pero también puedo definirla de otra manera. Bueno, esta es la primera definición, pero también puedo definirla de la siguiente manera. Yo puedo decir, ok, la ganancia también va a ser el cociente entre la amplitud actual, que es esta Vn, dividido entre la amplitud anterior. Entonces la definición no cambia. ¿Por qué? Porque seguimos dividiendo una amplitud entre la amplitud anterior. Entonces de esta manera puedo definir G y puedo aplicar algunas operaciones algebraicas de tal manera que yo pueda despejar la ganancia. Entonces lo que se hace es que toda esta ecuación número 2 se divide entre este término, que es la amplitud actual, la amplitud en el instante de tiempo actual, que es n. Entonces si se hace esa división, si dividimos toda la ecuación entre Vn, me queda esta simplificación que está aquí. Y de esto que está aquí yo puedo despejar G. Entonces del despeje de G me queda toda esta expresión que está por acá. El siguiente paso, y ya lo habíamos visto también por ahí en una de las clases anteriores, es tomar esta expresión y aplicarle la operación de módulo para obtener la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de G? Entonces yo le aplico esa operación de módulo, obtengo la magnitud de G y voy a empezar a analizar con qué valores puedo obtener soluciones reales y con qué valores puedo obtener soluciones imaginarias o con qué valores el valor de la ganancia se empieza a disparar y se empieza a hacer más grande que 1. Si yo aplico ese análisis, yo voy a obtener lo siguiente.
Si el valor de sigma empieza a hacerse más grande que 1, el esquema se va a hacer inestable. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos que esta sigma sea más grande que 1, ambos términos de la expresión que está por acá arriba se harían imaginarios. Entonces, y si yo le saco la magnitud a esos, si sumo esos términos que son imaginarios y obtengo la magnitud, voy a obtener un valor que es más grande que 1. Por lo tanto, no va a ser estable si el valor de sigma es más grande que 1. Que bueno, otro caso, ¿qué pasa por ejemplo si ese sigma es menor o igual a 1? Si sigma es menor o igual a 1, entonces la raíz cuadrada siempre va a ser real. Y la magnitud de g va a estar dada por esta expresión que está aquí. Sería 1 menos sigma cuadrada por el seno cuadrado de phi, más phi cuadrada por el seno cuadrado de phi. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que hay dos términos iguales, este término se va a cancelar con este, y la magnitud sería de 1. Entonces, si yo propongo que esta sigma sea menor o igual a 1, siempre voy a obtener una ganancia g igual a 1. Entonces este esquema, cuando suceda ese caso en el que la ganancia siempre sea igual a 1, el esquema va a ser neutralmente estable. Yo voy a obtener inestabilidades si propongo valores más grandes a 1, y voy a obtener un caso donde siempre va a ser estable si yo propongo valores para sigma menores o iguales a 1. Ok, bueno, y otra cosa que se me había pasado a explicar por acá. Aquí, por ejemplo, pensemos en todos los puntos que contribuyen a obtener lo que es la solución. Tenemos, bueno, si empezamos a checar aquí en la ecuación número 1, tenemos, por ejemplo, u en el tiempo actual, pero en la coordenada siguiente, que sería este punto que está aquí, u en la coordenada anterior, tiempo actual, este punto que está acá, y u en la coordenada actual, pero en el tiempo anterior, que es este término que está por aquí, que corresponde a este término que está por acá. Entonces son estos tres términos los que contribuyen a la solución. Aquí sucede algo, entre comillas, chistoso. ¿Por qué? Porque si se fijan, este término que está aquí, que es u en la coordenada actual y en el nivel de tiempo actual, no contribuye a la solución. ¿Sí? Ese es un detalle que tiene este esquema. Pero bueno, es consecuencia de proponer esta discretización, de que ambos términos se discreticen con un esquema de diferencia central. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a ver otro esquema alternativo que se llama esquema de Lax-Friedrichs. En este caso, este esquema lo que propone es reemplazar este término UI, que es U en la coordenada actual, lo voy a sustituir por un promedio de los vecinos. Entonces, ese promedio de los vecinos es esta operación que está aquí. 0.5 de la suma de U en la coordenada anterior más U en la coordenada siguiente, que otra vez corresponden a los vecinos a cada lado sobre X. Entonces, la discretización final, si nosotros queremos aplicar este método, la ecuación me va a quedar de esta manera, donde tengo U, que en el tiempo siguiente en la coordenada actual va a ser igual al promedio. Bueno, más bien, bueno, por aquí hay un error de signo, a ver, vamos a encontrarlo. 0.5 de U de I menos 1. Bueno, estoy casi seguro que debe ser aquí, porque la otra es una diferencia central en X. Ok. Sí, es aquí donde estaba el error. Entonces, este término en realidad es una suma. Por aquí había un error en el signo. Entonces, esta ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces, U en el tiempo siguiente en la coordenada actual sería igual al promedio
de, de estos dos términos de los vecinos menos sigma sobre 2 por la diferencia entre la coordenada anterior menos la coordenada de la coordenada siguiente menos la coordenada anterior. Entonces aquí la particularidad de este esquema es que se van a utilizar solamente dos puntos y podríamos analizar cuáles son esos dos puntos que van a alimentar a la solución. En, bueno, en este caso solamente tenemos dos niveles de tiempo. Uno sería el nivel de tiempo siguiente y el otro sería el nivel de tiempo actual. Entonces dentro del tiempo actual yo solamente voy a utilizar dos valores que son la coordenada anterior en X y la coordenada siguiente en X. Entonces, bueno, aquí hay otro error en el signo. Sería aquí, este sería una suma. Y bueno, entonces es a partir de esta ecuación que está aquí que se obtiene esto que está por acá arriba. Pero bueno, es el resultado, otra vez, es el resultado de reemplazar esta variable que está aquí por el promedio de los vecinos. Entonces de esa manera se logra que la solución solamente se alimente de esos dos puntos. Y aquí también haciendo lo que es el análisis de estabilidad de von Neumann y obteniendo lo que es el factor de amplificación, tenemos este resultado para G, que es la ganancia, donde esta expresión va a ser igual al coseno de phi menos i por sigma por el seno de phi. Que si yo lo quisiera graficar, por ejemplo, en un plano complejo, correspondería a una elipse. Y hay que recordar que esa ganancia no tiene que pasar el 1, entonces la región de estabilidad siempre va a estar contenida dentro de este círculo unitario. Y para poder cumplir entonces con la condición de estabilidad, yo debo de garantizar que sigma sea menor o igual a 1. De esa manera, si yo introduzco un valor de sigma menor o igual a 1, yo voy a garantizar que la magnitud siempre sea o esté contenida dentro de este círculo. Y si esta elipse entonces está contenida dentro de este círculo, voy a garantizar que mi esquema sea estable. Si el valor de sigma es mayor a 1, entonces ya empiezo a caer en lo que son inestabilidades. Bueno, otro esquema alternativo. Este esquema que vamos a ver aquí a continuación se llama esquema de Lax-Wendorf. Entonces, lo primero que hacemos en este esquema es una expansión de Taylor en el tiempo. Lo que hacemos es tomar, por ejemplo, este término que está escrito con respecto al tiempo siguiente y hacemos una expansión en series de Taylor. Entonces me va a quedar u en la coordenada actual, en el tiempo actual, más delta t por la derivada de u con respecto a t, que es lo que quiere decir esta notación. Si ven, esta u con este subíndice t quiere decir la primera derivada de u con respecto a t en la coordenada i, más delta t sobre 2, perdón, más delta t al cuadrado por delta t por la segunda derivada de u con respecto al tiempo, y bueno, así sucesivamente. Entonces, lo que se hace aquí es que se van a empezar a reemplazar las derivadas con respecto al tiempo con equivalentes, pero que sean derivadas espaciales. Entonces, esta derivada de aquí y esta derivada de acá, las derivadas temporales, perdón, se reemplazan con derivadas espaciales. Vamos a ver cómo es que se puede realizar esto. Por ejemplo, vamos a tomar este esquema de convección. Entonces, esto que ven aquí no es otra cosa más que la derivada de u con respecto al tiempo más c por la derivada de u con respecto a x es igual a 0. Entonces lo que hacemos aquí es decir, ok, vamos a derivar toda esta expresión que está aquí la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces se le está aplicando el mismo operador a todos los términos de esta ecuación.
¿Cuál va a ser el resultado? En el primer término tengo una derivada de u con respecto a t. Entonces, si yo lo vuelvo a derivar con respecto al tiempo, me va a quedar la segunda derivada de t con respecto al tiempo. Y bueno, esto va a ser igual a menos c por la derivada de u con respecto a x derivado con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Que se está aplicando una derivada con respecto al tiempo a esta ecuación y después estos términos que ya fueron derivados se van a pasar del otro lado. Por esa razón ven este signo negativo que está por acá. Entonces, esta c es constante, ese c se va a excluir de la derivada. Entonces queda menos c por la derivada de u con respecto a x, derivada con respecto al tiempo. Entonces la derivada que está más afuera es la derivada con respecto al tiempo. Y podemos hacer aquí otra cosa para seguir con este procedimiento. Vamos a tomar esta ecuación número 3 y vamos a invertir el orden de las derivadas. Entonces vemos que primero estaba la derivada la que está más afuera es la derivada con respecto al tiempo y la que está más adentro es la derivada con respecto a x. De hecho, lo que podemos hacer aquí es vamos a escribir esto de otra manera. Entonces lo vamos a poner como menos c por la derivada con respecto al tiempo de la derivada de u con respecto a x. Entonces, esto que tenemos aquí es equivalente a esto que acabo de poner yo por acá. Pero se puede invertir el orden. Yo lo que puedo hacer es sacar la derivada espacial, que es la derivada con respecto a x, y poner adentro la derivada con respecto al tiempo, que es esto que yo hice aquí, en esta ecuación 3a. Entonces, lo que yo hice es poner esto menos c por la derivada con respecto a x, que multiplica a la derivada de u con respecto al tiempo. Entonces se cambió el orden de las derivadas para poder continuar con este procedimiento. Y luego lo que se hace es aplicar una sustitución. Entonces se aplica una sustitución y se obtiene esta ecuación que está aquí, donde ahora la segunda derivada con respecto al tiempo va a ser igual a c cuadrada por la doble derivada, o la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces, bueno, aquí se realiza una sustitución, nada más que déjenme checar cómo se realizó la sustitución para podérselas explicar. Ok. Bueno, seguramente el que se reemplazó fue este término que está aquí, que es ut. Ok, ok, ya, bueno, ya vi qué fue lo que se sustituyó. Aquí lo que se hizo es reemplazar esta ut, pero ¿de dónde la saco? Bueno, la voy a sacar, a ver, permítanme cambiar de color. La voy a sacar de esta ecuación que está aquí arriba. Entonces, de esta ecuación que está aquí arriba, despejo ut y del otro lado va a quedar igual a menos c por ux. Entonces, esto que está aquí se reemplaza acá. Por esta razón el resultado me queda c cuadrada por dos veces por la segunda derivada con respecto a x. ¿Por qué? Porque tengo este menos c aquí afuera, que va a multiplicar a este menos c de este despeje que está aquí. Y como se está derivando aquí con respecto a x y ya tenía una derivada con respecto a x, va a quedar una doble derivada con respecto a x. Entonces, este es el chiste de este esquema de Lax-Wendorf, ir reemplazando las derivadas con respecto al tiempo las reemplazo con derivadas con respecto a la parte espacial. Entonces, una vez que yo tengo estos despejes que acabo de hacer acá, lo que hago es tomar la expansión que yo había propuesto acá. De hecho, lo que podemos hacer es copiarla para que vean cómo se fueron haciendo las sustituciones.
Y si se fijan aquí en este punto, fui reemplazando esas derivadas con respecto al tiempo con con las despejes que yo acabo de hacer aquí. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí originalmente apareció una derivada con respecto al tiempo. Aquí ya se hizo el cambio, ya se hizo una sustitución. Igual en el siguiente término. En el siguiente término tenía la segunda derivada con respecto a t y ahora se reemplazó por el equivalente, que es este que está aquí. Entonces se colocó aquí este término. Bueno, a este término que se obtuvo a través de todo este proceso se le llama término disipativo. Entonces, una vez que yo ya hice todas estas sustituciones, voy a proceder a aplicar lo que son las discretizaciones que correspondan. ¿Por qué? Porque hasta este punto, en esta ecuación 3c, yo todavía tengo la ecuación escrita en términos de derivadas. Por ejemplo, esta derivada que está aquí, esta derivada que está por acá. Y bueno, tengo también el error de truncamiento. Pero bueno, ya sabemos que este error se omite en la discretización. Y lo que voy a hacer aquí es reemplazar todas las derivadas que tenga, las voy a cambiar por esquemas de diferencia central. Entonces, por ejemplo, si yo cambio este término que está aquí por su derivada en diferencia central, voy a obtener este término que está por acá. Esta es una derivada de primer orden, la primera derivada de u con respecto a x, y la cambié por estas derivadas que están acá. Bueno, por esta expresión que está aquí abajo. Y bueno, lo mismo para este otro término. Este otro término es una segunda derivada, perdón, de u con respecto a x cuadrada. Entonces, si yo la cambio por su correspondiente método de diferencias finitas, lo que obtendría es esto que está aquí. Sigma cuadrada sobre 2, que multiplica todos estos tres términos que están por acá. Entonces, este es el esquema de Lax-Wendorf. Y otra vez, yo hice primero una expansión de Taylor y luego fui reemplazando las derivadas con respecto al tiempo, las cambié por derivadas con respecto a la parte espacial, que sería la coordenada x. Y una vez que yo hago este cambio, yo propongo una discretización con el esquema de diferencia central. Entonces, si por ejemplo quisiéramos implementar esto en Octave, la ecuación que meteríamos al programa sería esta ecuación número 4 que está por acá. Y bueno, haciendo también del análisis de von Neumann, recuerden que reemplazamos todos los términos que tengan u, entonces que serían este que está aquí, bueno, todos, 2, 3, 4, 5, 7. Tengo que reemplazar 7 términos por esas exponenciales complejas que tienen una cierta amplitud. Entonces ya habíamos visto cómo se hacen esas sustituciones. Ya no me voy a meter otra vez a hacer el proceso, pero haciendo el despeje de la ganancia me va a quedar esta expresión que está por aquí. Que bueno, que se puede simplificar de esta manera, aquí como está en esta ecuación número 1. Y lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Yo en esta ecuación voy a tener dos partes. La parte real de la ecuación y la parte compleja. Entonces yo puedo extraer la parte real y puedo extraer también la parte compleja o la parte imaginaria, perdón, de la ecuación. Entonces la parte imaginaria son todos esos términos que estén acompañados por esta i, que sería la variable imaginaria. Entonces, si yo hago, digamos, esta división entre el término real y el término imaginario, yo voy a obtener estas dos ecuaciones que están aquí. Y yo puedo tomar estas dos ecuaciones para poder generar una curva paramétrica. Entonces, va a resultar que si yo genero esta curva paramétrica a partir de estas ecuaciones, yo lo que voy a obtener es una elipse que va a estar centrada en un cierto punto. Que va a estar centrada en el punto 1 menos sigma sobre 2 sobre el eje X. Entonces, bueno, dependiendo de qué valores de sigma tenga, va a ser el comportamiento de esa elipse. Entonces, no va a haber ningún problema, por ejemplo, si el valor de sigma es menor a 1.
Si el valor de sigma es menor a 1, entonces esa elipse siempre, siempre, siempre va a estar contenida dentro de la región de estabilidad, que es este círculo unitario. Y bueno, el tamaño de la elipse que nosotros obtengamos acá también va a depender de los valores que tengamos para sigma. Entonces, por ejemplo, si sigma es menor a un medio, voy a obtener una elipse de este estilo, como la que está aquí en la parte de la izquierda. Entonces, entre más grande sea el valor de sigma, obviamente sigma cuadrada va a crecer también. Por ejemplo, si sigma cuadrada es mayor o igual a un medio, lo que va a pasar es lo siguiente. La elipse va a ir creciendo de tamaño y el centro de la elipse se va a acercar cada vez más al centro de este círculo unitario. Si el valor de sigma fuera igual a 1, lo que pasaría aquí sería lo siguiente. Si bueno, vamos a imaginarnos que reemplazamos ese sigma igual a 1 aquí. Recuerden que el centro de esta elipse está en i menos sigma cuadrada sobre el eje real. Entonces, si el valor de sigma es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es igual a 0. En ese caso yo tendría mi elipse centrada sobre sobre el plano complejo en 0,0 en el origen y abarcaría todo lo que es la región de estabilidad. Entonces hay que analizar esos casos extremos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sigma cuadrada es igual a 1? Bueno, pasa que se cancelan estos términos acá y mi elipse va a tener el centro sobre el origen que es 0,0 y la elipse va a abarcar todo lo que es la región de estabilidad. Entonces ese ya sería el límite. Si empiezo a introducir valores de sigma más grandes que 1, entonces me saldría de la región de estabilidad y pasaría a lo que vimos durante las prácticas, que los valores empiezan a crecer de manera indefinida. ¿Por qué? Porque la ganancia ya es mayor a 1. Si la ganancia es mayor a 1, entonces van a existir estabilidades. Si la ganancia es 1, si que obtengo es 1, entonces garantizo que no surjan estas inestabilidades. Entonces, todos estos esquemas que acabamos de ver son condicionalmente estables porque sí dependen de los valores que yo utilice para sigma. A diferencia de, por ejemplo, las versiones implícitas, que las versiones implícitas, si recuerdan, ahí no depende de qué valores le meta para sigma, por ejemplo. No hay manera de hacer que se vuelvan inestables. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno. Vamos a ver ahora algunas alternativas que tenemos para discretizar la ecuación de convección no lineal. Y precisamente vamos a tomar algunos de los esquemas que acabamos de ver para poder empezar a generar estos nuevos esquemas. Entonces, vamos a checar, recordando que la ecuación no lineal, que también se llama ecuación de Burgers, es esta ecuación que está aquí. La derivada de u con respecto a t es igual a menos u que multiplica a la derivada de u con respecto a x, que es una ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué? Bueno, porque está este término u multiplicando a la derivada de u con respecto a x. Entonces, en este caso, la velocidad no va a ser constante. La velocidad va a depender de la solución. Entonces, el hecho de que se tenga esta característica aquí puede empezar a generar ondas de choque. Ya lo habíamos visto por ahí en alguna práctica anterior. Pero lo que se puede hacer aquí es proponer una linearización entre comillas. ¿Cómo se hace esa linearización? Originalmente la ecuación, bueno, del lado derecho tiene esto, tiene menos u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿cómo empiezo a linearizar esta ecuación? Lo que hago es tomar este término u y lo voy a meter de alguna manera a esta derivada que está acá multiplicándose con este término. Entonces lo que hago es desaparecer entre comillas este término que está multiplicando la derivada y lo voy a poner acá como u cuadrada sobre 2. Entonces la ecuación en esta forma que se llama forma conservativa
quedaría de la siguiente manera. La derivada de u con respecto a t va a ser igual a menos la derivada con respecto a x de u cuadrada sobre 2. Yo puedo reescribir esta expresión. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta u cuadrada sobre 2 por una variable que voy a llamar e. Entonces voy a hacer ese cambio. Si yo hago ese cambio, entonces voy a obtener una nueva expresión entre comillas, donde yo del lado derecho de la ecuación voy a tener la derivada de e con respecto a x. Ahora, vamos a aplicar lo que habíamos visto por ahí en las diapositivas anteriores y vamos a aplicar el método de Lax-Friedrichs para esta ecuación de convección no lineal. Solamente que aquí tomen en cuenta lo siguiente, este término e es igual a u cuadrada sobre 2. Entonces, vamos a empezar con esta forma genérica que está aquí, de esta ecuación. Entonces, si yo aplico este esquema de Lax-Friedrichs, lo que yo voy a tener del lado izquierdo de la ecuación sería lo siguiente. Tendría u de i en el instante n más 1 menos el promedio de los vecinos, que sería u en i más 1, tiempo actual, más u de i menos 1, tiempo actual, sobre delta t. Esto es lo que tendría del lado izquierdo de mi ecuación. Entonces, al momento de hacer el despeje me va a quedar esta solución o esta ecuación 4 que está aquí. Y bueno, este término que está por acá corresponde a lo que es la derivada, pero la derivada de e con respecto a x, que sería este término que está aquí. Entonces hay que discretizarlo. ¿Cómo lo discretizo? Bueno, lo discretizo a través de un esquema de diferencia central. ¿Qué es esto? Bueno, yo voy a hacer la resta entre el término en la coordenada siguiente en x, que sería este i más 1, menos el término en la coordenada anterior en x, que sería este i menos 1. Y los divido entre 2 veces delta x. Para terminar de implementar esta ecuación, lo que yo hago es decir, bueno, esta e tiene una equivalencia que yo ya había definido. Esta e va a ser igual a u cuadrada sobre 2. Entonces yo lo que voy a hacer como un paso siguiente es reemplazar estos términos c por su equivalente, que es esto que tengo aquí en este enunciado que está por acá. Entonces yo voy a hacer esa sustitución. Si yo reemplazo esta, bueno, vamos a hacerlo primero con esta variable que está por aquí. Entonces yo lo cambio por este u cuadrada sobre 2. Entonces yo lo que tendría es u en la coordenada siguiente tiempo actual al cuadrado sobre 2. Pero bueno, aquí no aparece. En un momento les voy a comentar por qué no aparece esa división sobre 2. Vamos a hacerlo ahora con el otro término también. Menos, se supone que es menos c en la coordenada anterior. Pero ese e recuerden que hay que reemplazarlo por u cuadrada sobre 2. Entonces habría que ponerlo como u en la coordenada anterior, tiempo actual al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, aquí les comentaba que no aparece esa división sobre 2, no aparece en el denominador ningún término. ¿Por qué? Aquí ya digamos que me brinqué un paso desde el punto de vista de estar haciendo operaciones algebraicas. ¿Por qué? Porque ese medio que está multiplicando estas expresiones de acá se factorizó y se sacó de esta resta y se colocó multiplicando a este término que está aquí. Por eso ahora ven que este término es delta t sobre 4 veces delta x. Si se fijan en la ecuación anterior estaba como delta t sobre 2 veces delta x. Pero ahora aparece como 4 por esa razón, porque se factorizó ese 1 medio en cada uno de estos términos y se sacó de esta resta. Y se le colocó multiplicando a las constantes que están multiplicando a esta resta. Por esta razón aparece este delta t dividido entre 4 veces delta x.
Y también, bueno, a esta ecuación que yo acabo de obtener se le puede hacer un análisis de estabilidad. Entonces el procedimiento, recuerden que es reemplazar cada una de estas, incluso las podemos contar, a ver, vamos a contar a ver cuántas son. Tenemos que reemplazar esta variable, esta que está aquí, esta que está por acá y esta que está por acá. 5 variables en total las tengo que reemplazar por una expresión que tiene una amplitud que está multiplicando a una exponencial compleja. Entonces, bueno, yo simplifico esa expresión, al final tengo que despejar este g, y el despeje de g me va a quedar de la siguiente manera. Yo a esta g le voy a aplicar la operación de módulo. Entonces, si le aplico esa operación de módulo, me va a quedar el resultado que está mostrado acá en la ecuación número 6, y la estabilidad va a resultar en una situación un poco chistosa, entre comillas. ¿Por qué? Porque resulta que la estabilidad va a depender de la solución. Entonces, 1 dividido entre el módulo de u, entre el valor absoluto de u, tiene que ser mayor a esto. O dicho de otra forma, delta t sobre delta x tiene que ser menor a 1 sobre el valor absoluto de u. Entonces, la estabilidad va a cambiar con la solución. Por eso comentaba que era algo, entre comillas, chistoso. Pero bueno, todo esto fue resultado de proponer este cambio o esta linearización, perdón, de meter este término dentro de la derivada y después dividirlo sobre 2. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por la sesión del día de hoy. En la clase siguiente seguramente estaremos implementando lo que es este esquema de Lax-Friedrich para poder resolver este caso de esta ecuación de convección no lineal a la cual se le aplicó esta linearización. Entonces vamos a programar esta ecuación que obtuvimos acá, la vamos a meter en Octave y vamos a analizar qué es lo que sucede. Entonces, si ya no hay otra pregunta o comentario, le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y nos veríamos hasta el martes de la siguiente semana. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.